Buen día, Colegio San Francisco 33. Hoy día tenemos el tema de literatura y veremos las herramientas verbal del nivel primario 2 de junio. A mí lo sigo con ustedes. Muy bien, excelente. Avanzamos. Hoy día he querido trabajar con ustedes un tema que quedó un poco en el aire la vez anterior, y es el tema de los antónimos, la antonimia. El razonamiento es importante para el desarrollo de todas las áreas y he considerado importante establecer estas ideas básicas y profundizar en ellas. ¿Qué son los antónimos? Los antónimos son palabras de una categoría gramatical, pero que expresan lo opuesto. Los antónimos son palabras de una categoría gramatical, pero que exponen lo opuesto. Por ejemplo, alto y bajo, ¿no? Son palabras de una categoría gramatical, pero que exponen algo opuesto. Alto y bajo. Lo opuesto de alto es bajo, ¿no? Tienen significado opuesto. ¿Sí, chicos? Muy bien, seguimos. También tenemos, en este caso, algunos ejercicios. Observa lo siguiente, ¿sí? Pequeño, grande, ¿sí? Tenemos en el otro ejemplo, alto, bajo. Y un ejemplo más, ¿sí? Día, noche, ¿sí? Tenemos entonces estos tres ejemplos. Pequeño, grande, alto, bajo, día, noche, ¿sí? Tenemos esos tres ejemplos que indican los antónimos. Muy bien. Clasificación de los antónimos. Los antónimos se pueden clasificar añadiendo un prefijo, es decir, una partícula al inicio que indique el significado opuesto. Por ejemplo, tenemos que en este caso los prefijos son in, a, anti, contra, des, di, dis, in y an. Por ejemplo, corrosivo, aumento el prefijo in, incorrosivo. Normal, le coloco adelante el prefijo, es la partícula que se coloca delante de la palabra y es anormal. Visible, coloco el prefijo in, invisible, ¿no? Y así el significado es opuesto. Depresivo, lo opuesto es antidepresivo. Responsable, lo opuesto, el prefijo i, irresponsable. Controlable, opuesto incontrolable. Muy bien. Y así tenemos otros ejemplos más como legal, ilegal, legible, prefijo i, ilegible, controlado, prefijo incontrolado, decir, prefijo contra, contradecir, puro, prefijo in, impuro. Entonces, ese prefijo que coloco delante de la palabra me permite indicar el significado opuesto que tenemos en estos casos. Muy bien, continuamos. Aquí tenemos otros ejemplos más, ¿no? Y está más claro. Por ejemplo, la palabra es céfalo, ¿no? Prefijo a indica oposición, el antónimo colocando a acéfalo. Clerical, oposición anti, el antónimo sería anticlerical. Contra, la palabra es posición, el antónimo es contraposición. Des, la palabra es igual, el antónimo es desigual. Dis, la palabra es parejo, el antónimo es disparejo. La palabra es legítimo, prefijo i, el antónimo es ilegítimo. La palabra es orgánico, oposición in, prefijo in, el antónimo es inorgánico. La palabra es posible, la oposición in, el antónimo es imposible. Excelente, muy bien. Tenemos antónimos absolutos que tienen un significado exactamente opuesto, donde dos palabras son antónimos en sentido excluyente o absoluto, cuando la negación de una de ellas implica
necesariamente la afirmación de la otra, es exactamente opuesto. Ejemplo, el gato está muerto, o podría ser el gato está vivo. ¿Está vivo o muerto? El antónimo es totalmente opuesto en este caso. Muy bien. Aquí tenemos otros ejemplos más, ¿sí? Abierto, el antónimo es triste, ¿sí? Tenemos cerrado, el antónimo es contento, significado opuesto. Reír, antónimo es caliente, muy bien. Llorar, ¿no? Reír y llorar, muy bien. Cuando decimos, nuevamente, el antónimo de abierto es cerrado, el antónimo de triste es contento, el antónimo de reír es llorar, el antónimo de caliente es frío, el antónimo de verano es invierno, el antónimo de muchos, pocos. Exacto. Tenemos allí la diapositiva donde podemos ver los ejemplos de los opuestos. El antónimo tiene el significado opuesto. ¿Sí? Muy bien. Seguimos haciendo algunos ejemplos. La relación se da en dos palabras opuestas. Por ejemplo, comprar y vender, ¿no? La acción de comprar es opuesta a la acción de vender. Javier, te vendo esta camisa. Ya Olga, te la compro. Pregunta-respuesta, ¿sí? En ese caso tenemos los antónimos. Espero que estés entendiendo y que estés profundizando en el tema. Otra clase de antónimos, la anterior fue antónimos absolutos. Aquí son los antónimos relativos, es decir, la oposición no necesariamente es exactamente opuesto, sino parcialmente opuesto, es parecido. Se establece una relación graduable, es decir, es posible introducir términos intermedios extremos. Por ejemplo, nos veremos en la noche, o en la mañana, en la tarde, ¿no? El café de Carlos está frío, podría ser está caliente o está tibio. Es decir, el término opuesto no necesariamente es en una oposición absoluta, sino que es una oposición relativa. ¿Sí? Lo tenemos allí, lo he explicado, está muy claro el material. Aquí tenemos otros casos, otras oposiciones. Premisa: óptimo, malo, abundante, suficiente. Ahí tenemos óptimo, malo, sí, pésimo. Tenemos otro caso: abundante, suficiente, escaso, ¿no? Entonces hay una gradación en la oposición de los antónimos que podemos ver en ese material que les estoy alcanzando. Aunque puedan ver los que está en la parte superior, está todo muy claro. Son algunos ejemplos, ¿sí?, que he presentado. Igualmente acá tenemos, ¿no?, que la palabra es aborto, la categoría gramatical sustantivo, el sinónimo es éxito, logro, ¿sí? Es decir, la categoría gramatical me da la pauta de cuál ejercicio yo debo desarrollar. Por ejemplo, melenudo, peludo, ¿no? Y yo tengo la palabra espelón, que no tiene pelo, ¿no? Y aquí también tenemos el antónimo melenudo y peludo, lo opuesto, ¿no? Si digo abortó, que no realizó, el opuesto es que éxito y que sí logró. Entonces aquí tenemos en este caso las acciones opuestas indicando las categorías según sea el caso. ¿Sí, queridos alumnos? Muy bien, son otros ejemplos. Una antonimia contextual según el texto que se presenta. En la redacción de textos se recurre a términos que evidencian nuestra riqueza léxica. Estos pueden ser reemplazados por otros que expresen un significado opuesto o contrario, sin dejar de lado el contexto. Muy bien. Allí tenemos algunos ejemplos más que presentamos en el material alcanzado. ¿Sí? Muy bien.
solamente un ejemplo. Las actividades para realizar en el cuaderno son las siguientes. Número 1. Completa las oraciones con el antónimo de la palabra resaltada. Si no hay espacio, te aseguro habrá guerra. B. Ese día, Inés no entró, al contrario, salió, por ejemplo, ¿no? C. Aquí existe seguridad, allá en cambio hay inseguridad. Y así sucesivamente. D. Mientras unos subían, otros. E. Más vale estar que mal acompañado. Bien. F. Espacio. A las 8 llegaron 2 horas después. Muy bien. La palabra que está en negrita es la que tiene que ser reemplazada. Su vida fue una secuencia de éxitos y no de... Muy bien. Decide o te espacio o te vas. Muy bien. Excelente. Completar en oraciones. Aquí. Forma antónimos anteponiendo prefijos a las palabras dadas. Lógico, por ejemplo, ilógico. ¿Sí? Contaminar, orientar, ¿no? De vertebrado, invertebrado. Ejemplo, ¿no? Continuo, normal, ejemplo, social. Antisocial, por ejemplo, púdico, corriente y distinto. Muy bien, aquí hay que colocar los antónimos. Te felicito, lograste tu medalla el día de hoy, te has esforzado. Y no olvides, felicidades por tu compromiso, no olvides realizar los ejercicios en tu cuaderno. Muy bien, nos vemos en la próxima clase. Gracias.